El domingo segundo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta un evangelio muy conocido. Se trata de las bodas de Caná. La presencia de Jesús en esta celebración de un matrimonio en Caná de Galilea. Es sorprendente que en este domingo segundo del tiempo ordinario la Iglesia nos presente en la liturgia un texto del Evangelio de San Juan, este en concreto. El motivo es porque antiguamente, cuando todavía no se celebraba la fiesta de Navidad, se celebraba la fiesta de la Epifanía, de la manifestación de Dios. En definitiva, la Navidad celebra que Dios se ha hecho visible en su Hijo Jesucristo. Y por eso, en la fiesta de la Epifanía, se nos revela a Dios como luz de las gentes y también como Rey que ha venido a nuestra tierra. A continuación, el bautismo de Jesús también es una manifestación de Dios, que se nos pone de manifiesto en esa presencia de Jesús que baja al agua del Jordán, donde se nos revela como la palabra del Padre al que hay que escuchar. Y por último, en este domingo segundo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta otra manifestación de Dios, que es la revelación que Dios hizo, que Jesús hizo en las bodas de Caná, donde se nos presenta como el esposo de la Iglesia. Efectivamente, en el Evangelio de San Juan, en este capítulo 2, donde se encuentra la narración de las bodas de Caná, se trata del primer signo que realizó Jesús. El Evangelio de San Juan nos habla de 7 signos realizados por Jesús. El último de ellos fue la resurrección de Lázaro. Y el primero de todos, precisamente, es este milagro de convertir el agua en vino en las bodas de Caná. El primer signo, gracias al cual sus discípulos creyeron en él. Y es la primera vez, la primera manifestación de Jesús. Dice el Evangelio que a los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. El significado de este evento, de la narración de esta boda de Caná, está relacionado con la alianza. Nos quiere presentar el Evangelio de San Juan, la alianza de Dios, que siempre en la Biblia ha sido presentada bajo la imagen de la celebración de un banquete de bodas. La relación de Dios con su pueblo se nos pone de manifiesto, se nos revela en un banquete de bodas. Esto es importante porque Dios quiere relacionarse con su pueblo como el esposo que busca a la esposa. Esta es la relación que Dios tiene con nosotros. Nos ama y nos quiere con ese amor del esposo que vive y se entrega por su esposa. En cambio, en otras religiones, y también la religión judía, había caído en un defecto, en considerar la relación con Dios como la de un mercenario con su Señor, al que le obedece y cumple sus órdenes y lleva cuidado de no equivocarse y de no fallar en nada,
para recibir su paga merecida, para no recibir un castigo o una reprimenda. De tal manera que Dios aparece antes de nada y en primer lugar y sobre todo como un Dios que hay que tener contento y tranquilo para que no me castigue. Eso explica ese esfuerzo tan grande que realizaban los judíos y de alguna manera así se les enseñaba por parte de los fariseos y de los escribas a cumplir todas y cada una de las indicaciones, de las normas, de los mandamientos que habían recibido a través de Moisés. Normas y disposiciones y reglas que de alguna manera lo que hacían es que la relación con el Señor estuviera falta de ese amor en muchas ocasiones. En cambio, en los profetas estaba ya muy presente esa relación de Dios como esposo de su pueblo. Aparece muy claro en el profeta Oseas que a pesar de que el pueblo ha traicionado la alianza con el Señor y se ha comportado como esa mujer adúltera, Dios la perdona y lo busca para llevarla de nuevo al amor primero, allí de donde la rescató, para devolverle esa belleza y esa hermosura de aquella juventud en la que Dios se enamoró de su pueblo y lo sacó del desierto. Este es el sentido, en gran medida, del pasaje de hoy, del Evangelio de hoy, las bodas de Caná. Se descubre primero porque se trata de la celebración de una boda. La imagen de la boda en el Evangelio y también en toda la Escritura aparece como imagen de esa alianza de Dios con su pueblo. Comienza el texto diciendo a los 3 días. Parece una simple indicación cronológica para situar la escena en un momento determinado de la narración. Sin embargo, tiene más importancia, porque esa expresión a los 3 días solamente se encuentra en la Biblia en 2 lugares. En el libro del Éxodo, donde por 4 veces aparece en la narración de la alianza de Dios en el Sinaí, cuando Dios entrega a su pueblo las tablas de la ley y hace una alianza de amor con su pueblo. Y también aparece en el libro del profeta Oseas. Volvamos al Señor, dice Oseas, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En 2 días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Poniendo de manifiesto así esta expresión al tercer día, la restauración de esa alianza de amor, de esa relación de amor con Dios. Esta misma interpretación tiene una confirmación en las palabras que dice María en la orden con la que María, la madre de Jesús, le dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Esta misma frase es la que el pueblo de Israel respondió en el libro del Éxodo a la propuesta de alianza con Dios. Cuando Moisés manifestó a todo el pueblo los mandamientos, todo lo que el Señor quería de ellos, y entonces, al conocer la ley de Dios,
el pueblo de Israel respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. No se trata, por lo tanto, de una coincidencia fortuita, por casualidad, sino que Juan, precisamente Juan, quiere hablarnos de esa relación de amor con Dios que Jesús ha venido a realizar, ha venido a instaurar. Por eso se coloca la escena en el contexto de un matrimonio, porque para explicar, para expresar esa relación con Dios, la Biblia utiliza la imagen del matrimonio. De hecho, llama la atención que en todo el pasaje de esta narración de las bodas de Caná no aparece en ningún momento el nombre de los esposos, porque el esposo verdadero es Jesús y la esposa es la Iglesia. En cambio, sí que se menciona que la madre de Jesús estaba allí, mientras que Jesús fue invitado. Hay una diferencia. No dice que vinieron juntos, sino que María estaba allí. María estaba allí porque María representa al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no que tiene una relación fría y distante con Dios. No es ese pueblo que obedece a Dios por temor o por buscar la aprobación de Dios o por evitar el castigo, sino que María forma parte de ese resto pequeño, humilde del pueblo de Israel que espera a Dios, que busca a Dios, que tiene una relación de amor con Dios, que ha intuido en su fe que solamente cabe una relación de amor con Dios. Por eso María estaba allí. Ella representa a ese pueblo de Israel que está anhelando unirse a Dios. María, por lo tanto, está del lado de la esposa. Jesús, en cambio, es invitado, viene de fuera. Al igual que en la celebración de las bodas en aquella época era el esposo el que iba a casa de la esposa para recibirla y para llevarla después a su propia casa donde tendría lugar el banquete. Jesús es invitado, Jesús viene de fuera, porque Jesús es Dios que se quiere unir en matrimonio, en alianza de amor con su esposa, la Iglesia. El mismo libro del Apocalipsis presenta la unión entre Cristo y la Iglesia como las bodas del Cordero, y a la Iglesia como esa esposa que se ha vestido con el traje nupcial, que se ha embellecido, que se ha adornado, que aparece resplandeciente ante su esposo, Cristo el Señor. Es más, es precisamente Cristo el que ha hecho que su esposa tenga esa belleza y esa hermosura, porque Él, con su entrega de amor en la cruz, con esa donación de su vida, con la entrega y el derramamiento de su sangre, ha hecho que la Iglesia, su esposa, se purifique y aparezca ahora resplandeciente. La belleza de la Iglesia, de la esposa, la recibe de Cristo, del amor de Cristo que se entrega a ella. En esta celebración de las bodas de Caná, como imagen de esa alianza de amor, de ese matrimonio que Dios viene a instaurar con su pueblo, aparece un momento, esa ocasión en la que falta el vino.
El vino era un elemento importante de la celebración de las bodas. Como dice el libro del Coelet, el vino que alegra el corazón del hombre. También en el Salmo 104 aparece esta expresión. El vino en la Biblia es imagen del amor de Dios, es imagen de esa alegría de Dios que viene a traer al corazón. Por eso cuando los apóstoles el día de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo, su corazón se llenó del Espíritu Santo y salieron fuera a hablar de las maravillas de Dios en todas las lenguas. Lo hacían con tanto entusiasmo, con tanta alegría, como fuera de sí, que a aquellas gentes que lo oían les parecía que estaban borrachos, que estaban bebidos. Pero no era el vino del licor, sino que era precisamente ese amor nuevo que el Espíritu Santo había infundido en sus corazones. María es la que se da cuenta y entonces le dice a Jesús: no tienen vino. Es significativo. No dice María que ya no les queda vino, que ya se ha acabado. No, la expresión que utiliza María es no tienen vino. O sea, no hay vino en absoluto. Es una privación total. María, como forma parte de ese pueblo fiel de Israel que aspira a algo más, se da cuenta de que el resto, todo el pueblo de Israel, está viviendo una relación con Dios vacía, falta de alegría, una relación en la que el Espíritu no está presente, una relación con Dios presidida solamente por el cálculo mercantilista. Le doy a Dios algo para que Él me dé a cambio lo que yo quiero. Es un trueque, es una utilización de Dios. Y María se da cuenta de que esa relación con Dios que tiene el pueblo de Israel, gran parte del pueblo de Israel, especialmente las autoridades religiosas, los que tienen que formar y enseñar al pueblo, no tienen vino, no tienen alegría, les falta espíritu. Y por eso María es la que se da cuenta de eso. María constata el hecho. No pide nada, simplemente le dice a Jesús: no tienen vino. Estos invitados al banquete de bodas son pobres de espíritu. ¿Querrá Jesús tal vez concederles la alegría de ese amor nuevo? Ante esta presentación que hace María, esta exposición de esa falta de vino, en la que no pregunta nada, es sorprendente, porque María conoce a su Hijo y sabe a qué ha venido a hacer a la tierra. Sin embargo, Jesús contesta de una manera enigmática, sorprendente. Nos parece extraño que Jesús, que es el Hijo de María, le conteste así: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Un hijo no llama mujer a su madre. Solamente en el Evangelio de San Juan, Jesús nunca llama a su madre María, siempre la llama mujer. Y es en dos ocasiones. Aquí, en las bodas de Caná, y también después, cuando está en la cruz y viendo a su madre y a Juan, el discípulo amado, a su lado, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Solamente en estas dos ocasiones Jesús se dirige a su madre
y se dirige a su madre llamándola mujer. ¿Qué es lo que tiene en mente Jesús? ¿Por qué utiliza esta expresión? Porque quiere hacernos ver que María es la mujer por excelencia, la nueva Eva del libro del Apocalipsis, mientras que Eva, la mujer, fue la que desobedeció. Ahora María, la nueva Eva, es la mujer por excelencia, la mujer que obedece, la mujer que ama, la mujer que se pone a disposición de Dios, que le abre su corazón a ese amor de Dios. Por eso, ella, María, llamada así mujer, representa a la Iglesia que obedece a Dios. Esta expresión, ¿qué tengo yo que ver contigo?, era una expresión ciertamente frecuente en la Biblia, aparece en muchas otras ocasiones y siempre con el sentido de alguna manera decir que algo que se propone no es oportuno o no es conveniente. En este caso concreto, esta expresión ¿qué tengo yo que ver contigo? No significa rechazo por lo que se ve a continuación. Sería absurdo pensar que Jesús no quiere hacer ese milagro y que sin embargo su madre es la que lo convence. Eso puede pasar con nosotros, que una madre convence a su hijo para que haga algo que le cuesta o que no quiere hacerlo. Aquí no es pensable esto. No se trata de Jesús que no quiere hacer ese milagro, sino que se refiere a algo más. Es una manera de decir que lo que ahora va a hacer Jesús solamente lo puede hacer Él y nadie más. Porque ese milagro, ese signo de convertir el agua en vino, es una imagen de su entrega de amor en la cruz. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Y eso María también lo sabía. Por eso les pone esta necesidad. No tienen vino, no tienen amor, no tienen esa relación con Dios basada en el amor, en la entrega fiel. Y Jesús, claro que quiere hacer ese milagro, pero ese milagro está reservado para la cruz. Por eso dice a continuación Jesús, no ha llegado mi hora, porque su hora es la hora de la cruz. Ahora, en este momento, con este signo que va a realizar Jesús y que Él quiere realizar, en definitiva lo que está haciendo es anticipar lo que va a hacer después, en el momento en el que entrega su vida en la cruz. Dice el Evangelio a continuación que había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Esas tinajas de piedra que se utilizaban para las purificaciones de los judíos, de alguna manera representan también esa religiosidad vacía en la que se intenta ganar el favor de Dios haciendo purificaciones rituales, lavándose las manos, los pies, lavando las vasijas. Esas purificaciones rituales que pretendían de alguna manera presentarse santos ante Dios. Pero esas purificaciones no eran suficientes para devolver la pureza del corazón.
para devolverle a nuestra vida la santidad originaria. Esas tinajas de piedra representan esas normas, esa ley que estaba escrita en tablas de piedra. Representa ese corazón duro que el profeta Ezequiel, en nombre de Dios, dirá que quiere cambiar por un corazón de carne. Y además, esas tinajas de piedra eran 6, que es un número simbólico, que representa el número de la imperfección. El número 7 es el número de la perfección. El número 6 es, en cambio, la expresión de algo imperfecto, inacabado. Por eso eran 6 las tinajas de piedra para la purificación, porque era una purificación, una religiosidad, un modo de relacionarse con Dios imperfecto, incapaz de unirnos íntimamente a Él. Y por último, por si faltaba poco, esas tinajas estaban vacías, no tenían agua. Jesús entonces manda llenar de agua esas tinajas y las convierte en vino. Las manda llenar hasta el borde para dar a entender que esa agua del Espíritu Santo, ese amor del Espíritu Santo que se va a derramar en todos los corazones, que Él va a traer a este mundo con su entrega de amor en la cruz, es desbordante, es una cantidad inmensa. 6 tinajas de unos 100 litros da idea de la abundancia, del exceso del amor de Dios, de que Dios no es miserable, no es tacaño, de que Dios no da el Espíritu con medida, sino que lo da abundantemente, generosamente, para inundar el mundo con ese Espíritu suyo. Y por eso el Espíritu es dado por el Esposo, por Cristo. Este fue el primero de los signos que Cristo realizó allí, en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. El milagro de Caná es el comienzo de los signos y, por lo tanto, nos da a entender cuál es el significado de todos los demás signos que Jesús realizó y que se describen en el Evangelio de San Juan hasta llegar al número de 7 signos. En todos estos signos se pone de manifiesto que Cristo ha venido a tener con nosotros, a instaurar esa relación de amor, esa alianza nueva que se expresa en la imagen de las bodas, del matrimonio. Hemos recibido ese vino nuevo. Todos los días tenemos la ocasión de recibirlo en la Eucaristía, en ese amor de Cristo que se nos da en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué hacemos de ese vino nuevo? ¿De verdad nuestra vida está bajo el efecto de la alegría, del entusiasmo, del amor de ese vino nuevo? No una alegría y un entusiasmo simplemente humano, del que es entusiasta por naturaleza, incluso de una manera alocada e inconsciente. No, sino la alegría de la fe, la alegría y el entusiasmo del amor de Dios, que como un fuego quema nuestro corazón y nos impulsa a entregarnos en cada momento, y nos mueve a hacer oración, y nos impulsa a vivir la caridad, a perdonar, a comprender, a vivir más entregados, a poner en nuestra vida un poquito más de amor, a vivir más hacia los demás, más olvidados de nosotros mismos, menos centrados en nuestras cosas, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, en nuestras, a veces, pequeñas o grandes cosas.
El Señor es el esposo y se nos da por entero, se nos da completamente. Y nosotros tenemos que responder a ese amor total y definitivo de Cristo. Y la única manera de responder es también viviendo ese amor suyo en nuestra vida, dejando que entre en nuestro corazón, que lo ilumine todo, que lo infunda en nuestra alma, para que ya, a partir de ahora, vivamos siempre y solo para ese amor de Cristo. Que en nuestra vida, de alguna manera también, los demás puedan notar que nuestra relación con Dios está basada en el amor y ya no solamente en el cumplimiento. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que si ve en nosotros esa falta de amor, que si ve en nosotros esa falta de alegría, que si ve en nosotros esa falta de entrega, nos lleve a Jesús para que abramos nuestra vida a ese amor del Señor, para que Él pueda convertir nuestros corazones de piedra vacíos en un corazón de carne que arde de amor por el Señor y por los demás.